dice que es a nuestros compañeros. Yo cuando leí el tema, yo dije, ¿en dónde está esta parte, no? A nuestros compañeros. Pero el ver, compañero, ahorita hablaba, ¿no?, de pasar el mensaje, de poder pues llevar y compartir la experiencia a otros que todavía están sufriendo, todavía son presas del alcohol, la actividad. Hay muchas comunidades aquí que no existen grupo alguno, ¿no?, para que puedan acudir. Lo he visto y me he dado cuenta de eso. Me ha tocado ir a algunos grupos donde pues sí están en unas comunidades muy lejanas y he visto, ¿no?, esos grupos vacíos. He visto que solamente hay 1 o 2 alcohólicos y me doy cuenta, ¿no?, de la necesidad del trabajo que tenemos que realizar, porque el pasar el mensaje pues no nada más es dentro de la agrupación, que hay muchas maneras, ¿no?, de pasar el mensaje, a través de un servicio, el empezar a mostrar cómo puedes tú arropar a un compañero o una compañera dentro de una agrupación, a través de un café, a través de que haya un lugar, un espacio, una silla, que haya un grupo abierto, pero que lo más importante, no puede estar el local, pero si no hay gente, pues simplemente no es grupo, nada más un local. Y se ha dado mucho esta parte, ¿no?, de juzgar las agrupaciones, y no de ahorita, desde hace muchos años, ¿no? El que haces ahí, yo mismo lo hice en alguna ocasión. En alguna ocasión yo mismo lo hice, el andar alcoholizado, y pasé me acuerdo, en esa ocasión era ya, pues igual, como estas horas, ¿no? Entonces, pasé con otro compañero que andábamos tomando, y entonces me llamó la atención las voces, ¿no? Y me asomé y vi una persona en la tribuna y vi varios compañeros ahí sentados, y me senté ahí afuera, pero empecé a juzgar a esa persona por lo que estaba compartiendo, por lo que estaba hablando. No sabía que era un compartimiento, simplemente lo que estaba yo escuchando de él, lo empecé a juzgar. Empecé a burlarme y estuve un rato y después me fui. Realmente nada más lo agarré como para descanso, ¿no? En ese momento andaba yo drogado, andaba en la briaga, y en ese momento solamente lo agarré como descanso al sentarme allá afuera en la banqueta. Y esto, ¿verdad?, es muy dado, ¿no?, para la gente que desconoce lo que es una agrupación, lo que es un programa de 12 pasos. Aquí vine a conocer lo que era una adicción con mi propia vida, pero también allá afuera, en aquel tiempo, en aquellos años, pues se hablaba de vicio, ¿no? Se hablaba de vicio, que los viciosos, que los que están en la esquina, que los que nada más están ahí drogándose, que no hacen nada por su vida. Se vivía mucho el rechazo, ¿no?, hacia el alcohólico, al drogadicto. Y entonces yo no entendía que esto era una enfermedad, no lo sabía. Es más, me costó mucho tiempo aún llegar a la agrupación y poder comprender que era una enfermedad, mucho más conocerla en mí. Y entonces cuando yo empiezo a leer, ¿verdad?, lo que es la literatura, para tener un poco más o empaparme un poco más de lo que es el conocimiento, empiezo a leer el libro azul, empiezo a leer la vida de Bill W.
el cofundador de AA, o uno de los cofundadores, y empiezo a leer esta parte, ¿verdad?, en donde nace la necesidad, ¿verdad?, de él como alcohólico de poder transmitir un mensaje. Pero más que nada, no tanto el que haya él vivido un despertar espiritual, sino más que nada en lo que él sintió cuando él vivió ese despertar espiritual, en donde vino una manifestación, dice, ¿no?, a través de Dios, a través de un pensamiento, y en donde le dice: yo necesito a otro alcohólico. Y entonces el ver eso, para mí en aquel momento, ¿verdad?, fue algo relevante en mi vida. ¿Por qué? Porque entonces le di un significado a lo que era estar dentro de una agrupación. Cuando me decía, no, un alcohólico necesita más de otro que lo que él cree que necesita de ese alcohólico. Porque a mí cuando me hablaban de servicio, entonces yo pensaba, ¿verdad?, que solamente me estaban utilizando, que eran palabras que el padrino, ¿verdad?, me vendía a través de la literatura para poder yo estar en la agrupación y estar sirviendo. Y entonces así me sentí en un principio, porque el ser egoísta como yo, en ese momento pues solamente piensa en sí mismo y le cuesta mucho trabajo el desprenderse, ¿no?, el estar. Y entonces el egoísmo se manifestaba. Yo no entendía esta parte, ¿verdad? ¿Por qué tanta necesidad de poder hablar o poder compartirle a otro alcohólico? Y fue lo que pasó con Bill W. cuando él vive ese despertar espiritual. Pasan unos días y él, una persona, pues, tenía una mentalidad muy habilidosa, ¿no? Tenía una mentalidad que era una persona que siempre iba hacia lo mejor. Y si en ese momento lo mejor era el negocio, o en ese momento lo mejor era para él realizarse en los estudios o en el deporte, pues eso es lo que él siempre buscó, ser el mejor entre todos, tanto en la escuela como en el deporte. Y entonces cuando yo veo esa parte, compañero, o sea, si a ese cabrón o a ese alcohólico que fue una eminencia en muchas cosas, le puso en la madre el alcohol, pues ¿qué podía esperar una persona como yo que estaba ignorante, que siempre me derroté antes que fui una persona mediocre, que no me gustaba terminar lo que empezaba? Y era un corredor de bolsa, alguien que estaba entre los mejores, ¿no? Y que era una persona capaz de poder hacer ganar dinero a otros. O sea, era muy inteligente. Por eso cuando a mí me decían, no, el alcohólico en un grupo no está por pendejo. Tiene una inteligencia que está ahí, que no la ha utilizado, que está adormecida, que está oculta, que no le da vida. Y entonces cuando él hace, ¿verdad?, tiene ese despertar espiritual y hace un viaje y se encuentra en un hotel y se encuentra en el bar del hotel, y en ese momento, vea, lo primero que se le viene a la mente, porque todavía traía ese deseo de beber, lo primero que se le viene a la mente es querer acercarse a la barra y pedir un whisky, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se le viene lo que él ya había vivido en ese hospital, el poder hablar con otro alcohólico. Yo necesito otro alcohólico para hablar de lo que ahorita estoy pasando. Y en aquel tiempo, ¿verdad?, pues existían solamente los grupos Oxford, los grupos que militaban en la iglesia. Y ahí hacían las juntas, ahí se reunían.
y tenían una lista, una bitácora donde tenían a todos aquellos alcohólicos que ya estaban de y aquellos prospectos para visitarlos. Y él sabía de eso. Entonces cuando él hace esa llamada, ¿para qué? Para poderse contactar, para que lo contacten con un alcohólico. Y en aquel tiempo se buscaba nada más aquellos alcohólicos desahuciados, aquellos alcohólicos que ya la medicina ya los tenía desahuciados, y la misma psiquiatría, ¿no? Y entonces cuando él hace esa cita, una cita que en un momento dado el doctor Bob decía, no, solamente 15 minutos. Dice ahí que fue un 10 de mayo, ¿no? En donde el doctor Bob llegó a su casa con su esposa, traía un arreglo de flores, lo puso en la mesa de la cocina y se metió abajo de la mesa. Venía alcoholizado. Y entonces él llega a esa cita y empieza a hablar de él, pero referente a Dios, porque él traía la emoción, traía el contacto que había tenido con Dios, y entonces empieza a hablar de él referente a Dios y empieza a externarle su despertar, su experiencia espiritual que él había vivido. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que no sabía que se había encontrado con una persona que, aparte de ser doctor, también traía una educación religiosa. Desde niño sus padres lo llevaban y le enseñaron, lo llevaban a la misa y le enseñaron muchas cosas. Traía educación. Y cuando él le dice, ¿sabes qué? Pues esto que tú me hablas yo ya lo sé. Así como diciendo, pues ¿para qué me haces perder el tiempo de algo que yo ya sé? Me vienes a hablar de Dios y eso yo ya lo sé. Toda la vida he estado, pero no tenía fe. Y entonces cuando él en ese momento, Bill en ese momento cambia las palabras y empieza a hablarle entonces de sus borracheras, y empieza a hablarle de la locura, empieza a hablarle de los destrozos, de todos aquellos daños que había hecho él a su familia, de todas esas noches que se quedaba en la calle, de esas veces que tenía que agarrar y comer de la basura. Y empezó a hablarle de esa locura que vive el alcohólico en la búsqueda de querer controlar el alcoholismo, ¿no? Porque yo cuando llego a un grupo, claro que yo no quería dejar de beber, porque el dejar de beber era hacer todo lo que me gustaba a un lado. ¿Y qué es lo que me gustaba? Pues el desmadre, ¿no? Las fiestas, andar en la calle, andar con la banda. Esa era la parte social en donde yo me desenvolvía. Yo no quería dejar de beber, porque yo todavía tenía sueños de volver a beber, pero socialmente quería que me enseñaran a cómo controlar. O sea, amaba tanto el alcohol y la droga, y cuando digo la amaba porque pues dejaba a mi familia con tal de irme a drogar y alcoholizar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero cuando empiezo a escuchar el lenguaje de los alcohólicos a través de una experiencia, a través de empezar a tocar su fondo de sufrimiento, a través de empezarme a hablar de la locura insidiosa que vive el alcohólico por beber y drogarse, entonces es cuando empiezo a vivir esa desesperación ahí sentado. Empiezo a vivir esas noches de terrores, esas noches en donde venían esas crudas, esas resacas, esos dolores. ¿Por qué? Porque lo empiezo a revivir a través de estar escuchando, y era lo que Bill W. estaba pasando el mensaje. Era lo que empezó a meter al doctor Bob, ¿no? Aquí, el doctor Bob lo empezó a meter, ¿no? Como cuando me metían en la psicoterapia, ¿no? Y empezaban a hablar y hablar y hablar,
Y yo estaba ahí sentado, ¿no? Y de repente decía, es que ya quiero ir al baño, pero era tanto el estarme metiendo, ¿verdad? Y reflejándome en la experiencia que decía, no, mejor me espero hasta que acabe la junta. Porque me estaban atrapando en ese momento, me estaban envolviendo. Dios estaba manifestando a través de otro ser humano. ¿Para qué? Para que yo pudiera en ese momento hacer una conciencia. Y por eso me anclaba a la silla, ¿no? Y era lo que Bill W. hizo con el Dr. Ball. Empezó a hablar de toda esa locura. Y entonces dice que esa plática de 15 minutos pues se convirtió en 6 horas. Y de ahí empezó. Y aún así, ¿verdad? Como muchas veces a mí me pasó, ¿no? El salir y decir, ya no regreso. Yo ya no voy a regresar porque pues no me gustaba escuchar. Y a lo que le pasó. En ese tiempo decía, ¿verdad? Para que él pudiera empezar a vivir, ¿verdad? Para que pudiera captar, primero tenía que mantenerse en abstinencia, decía él, ¿no? 3 días, decía Bill W, con que 3 días pasen y se mantenga seco hasta los huesos, es suficiente. Y lo hizo el Dr. Ball, pero después, ¿qué pasó? Tuvo una recaída, volvió a ponerse hasta la madre. Pero sabes, había algo, ¿verdad? Que los padrinos, y yo me doy cuenta con mi propia experiencia, que los padrinos no se cansan. Que los padrinos no se cansaban en aquel momento de decirme, ¿no? ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? No, pues me siento bien, padrino. ¿Y cómo le haces para sentirte bien? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo ves el programa? ¿Cómo ves? ¿Te está funcionando? ¿No te está funcionando? ¿Tienes dudas o no tienes dudas? Porque varias ocasiones llegué y, ¿sabes qué? Yo ya me voy, padrino, yo ya me voy, yo ya no quiero saber de esto. Y me decía, está bien, yo respeto tu decisión, nada más, pues siéntate, nada más si se puede saber por qué. Era difícil, ¿no? En ese momento estar conviviendo con tanto alcohólico. Bill W. lo hizo cuando quiso llevar el anexo a su casa, ¿no? Él era tanto el amor al alcohólico, ¿verdad? Y llevarlos a su casa y empezarlos ahí a anexar, ¿no? Pero cuando su esposa se cansó de tanta locura, cuando los alcohólicos empezaron, ¿verdad? Con esa pinche ansiedad, cuando empezaron a vivir sin locura, sin alcohol y empezaban a hacer desastres dentro de su casa, ¿qué es lo que le dijo? Ya no podemos estar así, no podemos vivir así. O sea, yo entiendo que tienes tanto amor a los alcohólicos, pero no los podemos tener aquí, es un desastre, todos rompen, se pelean entre ellos. ¿Y qué hizo? Se abrió la puerta y los dejó. Y entonces a través de eso, ¿verdad? Pues es lo que me pasaba a mí, estar en un grupo, ¿no? En un grupo 24 horas, estar compartiendo con varios o conviviendo, ¿verdad? Pues llegaba la pinche locura y decía, ¿yo qué hago aquí con esto? Empezaba la desesperación, la intolerancia, la impaciencia, de decir, ¿qué hago en una agrupación así? Con puro pinche loco. Además yo ni los conozco, ni de mi familia son, ¿por qué me tengo que tolerar todo esto que estoy pasando? No entendía que era mi enfermedad, ¿no? No entendía que dentro de mí quería salirme y volverme a drogar y alcoholizar. Eso es lo que me estaba llevando, ese pensamiento, buscando una justificación para salirme a drogar y alcoholizar. Sí, porque ya cuando entiendo, ¿verdad? Lo que me dice el programa, que antes de haber un alcohólico o de tomar esa primera copa, pues lo que empieza a tener el alcohólico primero son problemas emocionales, ¿no? O sea, una pinche neurosis encabronada. O sea, unas pinches emociones que de repente van de hacia arriba hacia abajo.
que no puede controlarlas, pero que también el orgullo no le permite expresarlas ni sacarlas. Por eso a mí me decía, no, súbete y habla, súbete a la tribuna y empieza a hablar y empieza a expresar y empieza a sacar lo que tú sientes. Si hoy tienes ganas de beber, dilo. Si hoy tienes ganas de drogarte, dilo. Si tienes ganas de mandar toda la chingada, dilo. Eso es lo que te va a sanar. Pero el orgullo no me lo permitía. No quería yo en ese momento despojarme, porque al final de cuentas había un chingo de deseos de regresar a lo mismo. Por eso me aferraba a esos pensamientos, me aferraba a esas excusas para salirme de la agrupación, para ya no asistir. Y los alcohólicos pues, le hallan a todo, ¿no? Ya después hay un libro que me enseñan, mira, aquí está este libro, aquí habla de lo que tú siempre has puesto primero. ¿Y cuál es el libro? Pues el libro dorado de las excusas. Y empecé a ver y empecé a revisarlo y decía, no, pues sí, aquí me identifico, aquí, ¿no? Puras justificaciones para no permanecer. O sea, aquella derrota que en un momento con la cual yo había llegado ya se me había olvidado. Por eso era necesario que yo volviera a tocar otra vez ese fondo para poderlo vivir nuevamente y surgiera de ahí mi necesidad y decir, sí es cierto, yo necesito estar en una agrupación. Necesito empezar a practicar ese principio que me marca, ¿no? Que es la obediencia a través de un padrino. Empezar a dejarme guiar, empezar a escuchar. Porque al principio pues el padrino nada más era cómplice o buscaba más bien un cómplice, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba con el doctor Bob, no? No, pues es que va a haber una convención médica y pues yo nunca he faltado. Y esta no va a ser la excepción, pero Bill estaba ahí, ¿no? Bill estaba ahí permaneció. Inclusive le dijo a su esposa, ¿no? A su esposa del doctor Bott, ¿sabes qué? Es bueno que vaya, ¿no? Empezaba a vivir en las pruebas de fuego que dice la literatura, ¿no? Es bueno que esté ahí, es bueno que esté entre el alcohol, ¿no? Como diciendo, vamos a poner a prueba. Pero después de la convención vino la fiesta, vino el brindis y él se la invitó solo. Y empezó a beber y otra vez terminó igual. Con una profunda borrachera que dice ahí, ¿no? Después habló por teléfono con su esposa y le dijo, nuevamente he vuelto a beber. ¿Y qué es lo que vive una persona cuando alguien le dice nuevamente he vuelto a beber? El pinche terror. El pinche miedo, ¿no? La frustración. Porque la familia rápidamente viene a una ilusión, ya llegó a un grupo, ya se va a dejar de drogar y alcoholizar. Cuando no comprende que esto es día con día, ¿no? Piensan que esto es la maneta mágica porque no saben y entonces dicen, ya se va a dejar de drogar y alcoholizar porque ya llegó al grupo, ¿no? Y eso yo también lo pensé cuando llegué, ya hasta aquí se acabó mi alcoholismo y mi drogación. Y no porque haya vivido una recaída, sino a través de que después regresó otra vez ese pinche pensamiento de querer volver a irme a drogar y alcoholizar. Y entonces su esposa, el doctor Bob, vivió eso, vivió otra vez el terror. Pero era diferente, la diferencia es que ya había un alcohólico ahí con ella. Ya había una persona ahí, ¿verdad?, que la iba en ese momento a acompañar para ir por él nuevamente. ¿Y qué es lo que pasó, no? Otra vez, nuevamente le vuelve a decir lo mismo, tiene que permanecer 3 días seco. Con 3 días que pasen. Y dice Bill, ¿no? Lo llevó al cuarto de un hotel, lo acostó en una cama y él se quedó en la otra cama y lo estuvo cuidando ahí los 3 días. Lo estuvo cuidando hasta que se levantó y nuevamente, ¿no? Pero ya no a beber. Después se empezó a ser responsable el doctor Bob y decía, hoy tengo una cirugía que hace mucho tiempo la he venido posponiendo y este es el momento que la tengo que realizar. Y fue y la realizó. Tembloroso, crudo,
Y cuando él regresa, cuando él sale del hospital y lo está esperando su esposa y lo está esperando Bill, y le dice, tómate esta cerveza. Parecía incongruente, ¿no? Un alcohólico que está buscando que el otro deje de beber y todavía le invita a una cerveza y le dice, tómate esta cerveza, porque los nervios los tienes destrozados, tómatela. Y me acuerdo cuando llego a un grupo, ¿verdad? La primera vez me decía, no, aquí te vamos a cuidar, ¿no? Y me llevaron al otro día, en la mañana, un té, ¿no? Con alcohol del 96, ¿no? Y me dijeron, lo puedes agarrar. Y yo estaba así, le digo, no, siento que se me va a caer. Y me dice, nosotros te vamos a ayudar, ¿no? Me lo pusieron en la boca y me lo empezaron a dar de traguitos, ¿no? Y entonces entendí lo que Bill estaba haciendo con el doctor Bob, le estaba calmando los nervios nada más, no lo estaba invitando a beber. Dice que en ese momento fue cuando realmente nació Alcohólicos Anónimos. El 10 de junio de 1935 fue cuando el doctor Bob se tomó la última cerveza y de ahí empezó la aventura, ¿no? De ahí se empezó a trabajar. Y entonces lo que ahorita decía, ¿no? Empezó a trabajarse y a regresarse la dádiva. Empezó a llevarse la esperanza a otro alcohólico y al principio pues puros alcohólicos desahuciados en los hospitales. Y ese tema habla de eso, no a nuestros compañeros, pero no a los que estamos dentro de una agrupación, sino a los que todavía siguen sufriendo. Nadie dice que el estar en una agrupación ya te aseguró la abstinencia, mucho menos la sobriedad, pero sí a través de estar viendo y preocupándote ahora por otro alcohólico, por otro enfermo, a través de estar pasando el mensaje que dice ahí, eso es lo único que te va a dar una sobriedad emocional. Y te la va a asegurar mientras tú estés trabajando, ¿verdad? Progresivamente a través de estar pasando el mensaje. Y entonces, cuando uno te das cuenta, ¿verdad? Que la gente tiene mucho prejuicio hacia este tipo de agrupaciones, ¿no? El de decir, pues ahí solamente entran puras personas que están locas, bueno, y no tienen nada no están tan equivocadas, ¿no? Pero no hay ese entendimiento, no se ha dado cuenta, ¿verdad?, de aquellas personas de lo que se hace aquí dentro de un grupo, de lo que me puede regalar un programa, de lo que me puede ayudar a mantenerme, de lo que me va a ayudar en mi vida, de lo que me va a llevar a ser mejor persona día con día. Y principalmente de lo que me va a regalar espiritualmente para ya no sentir toda esa locura, toda esa locura insidiosa que se vive con el alcohol y con la droga, hasta con la misma neurosis. Y entonces, cuando yo leo, ¿verdad?, que el único amor que nos va a salvar es el amor perfecto, y el amor perfecto solamente proviene de Dios. Y cuando dice ahí el libro que solamente ese eslabón lo vamos a unir aquí, de uno hacia con otro, a través de Dios, ¿qué es lo que hacemos al estar compartiendo, al estar en una agrupación, al estar aquí reuniéndonos? Dice que solamente ahí, ¿verdad?, es donde ya empezamos a vivir una entidad espiritual dentro de una agrupación, en donde podemos empezar a vivir el entendimiento y la comprensión de nuestra misma enfermedad, llamada alcoholismo, llamada neurosis, llamada trastorno, llamada drogadicción. Y es lo que nos invita al programa a un crecimiento espiritual como personas, como seres humanos, para buscar una mejoría diaria y poder darnos cuenta el día de hoy que estamos reunidos aquí solamente por la gracia de Dios, solamente por la voluntad de Dios, y que el día de hoy me invita también el programa a no ser desafiante, porque si ya un día Dios me sacó de la oscuridad para la luz y yo todavía busco la oscuridad, entonces soy desafiante hacia Dios. Y cuando yo me doy cuenta
que el único arquitecto de mi destino, dice ahí, soy yo mismo, que no hay nadie más. Y entonces yo decido de permanecer en una agrupación y estar dentro de él, para construir una vida diferente y poder trabajar con mis compañeros. Algunos vamos a servir de una manera, dice la tradición, algunos vamos a preparar el café, algunos vamos a limpiar el refrigerador, algunos vamos a limpiar el local, algunos vamos a lavar las tazas, algunos vamos a coordinar, algunos vamos a estar en la tribuna, dice, así lo dice la tradición, pero todos hacia un fin común, que es buscar la sobriedad, buscar la mejoría, buscar estar en paz, ¿no? En paz conmigo y con Dios y con el ser humano. Y con eso les comparto, compañeros. Gracias.